Ok. Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase. Primeramente, vamos a hablar un poco o recordar sobre dónde podemos ver nuestras calificaciones. Ya tenemos, o ya se tiene aquí, perdón, el apartado donde vamos a presentar el examen del 20%. Cierra el sábado al mediodía. Estoy dando un poquito más de tiempo por algún cambio que vamos a hacer en el examen para que el tiempo le rinda y pues sea más de su agrado. También no sé si es el caso de los muchachos que están presentes en la clase, pero ya aquí tenemos en el ítem calificaciones, ya la tabla completa con el apartado del 10%, el del 20%, la definitiva del segundo corte y aquí donde va sumando. Cuando cargue las notas este fin de semana, pues aquí automáticamente todo esto se va actualizando y bueno, vamos a tener una proyección o ustedes van a tener una proyección de cómo van en la materia en los dos cortes y bueno, allí eh, van a visualizar o van a tener como que una tendencia de cómo va a ser su materia. ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos o alguna dificultad que han tenido con el sistema o quieren preguntar algo que no sea referente al contenido? No. ¿Todo bien? Ok, ve, hay un mensaje. No, profe, feliz noche. Ok, Eugenia, todo bien entonces. Está bien, Eh, está bien. bueno, Luis, por favor. Luis, buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta? Vámonos comentando si había alguna pregunta referente a cómo habían manejando el sistema, todo. Ok, bueno, ya eso es una revisión, Eugenia. Bueno, acuérdate que cuando se evalúa un método específico o un tema específico, hay que resolverlo por allí, pues. Si aplicamos otro método que no se está evaluando, pues bueno, no aplica la revisión o la corrección o la evaluación, ¿ok? Si ya en el primer examen del segundo corte, si fueron los métodos más abiertos, que lo que ustedes seleccionaran lo podían aplicar, ¿ok? Bueno, igual estamos a la orden por el manejo del sistema, alguna cosa, por allí todo. Bueno, le estaba comentando en el inicio de la clase que ya tenemos el apartado de la evaluación del 20% del segundo corte. Allí estamos dando un poquito más de tiempo, va a cerrar al mediodía. ¿Por qué? El examen va a constar de dos partes. Una, se le van a colocar dos ejercicios, tal vez dos o un ejercicio, y el ejercicio debe ser explicado. Todo el procedimiento que se aplicó para resolverlo lo deben aplicar a través de un video. ¿Cómo pueden ser el video? Pues se pueden grabar, alguien lo puede ayudar con una cámara del teléfono o básicamente como lo aplico yo aquí en las clases. Fíjense algo, aquí yo estoy, o aquí estamos hablando de un tema, en este caso aplicaciones de la integral. Si yo activo la cámara, ustedes me ven a un lado de la pantalla, ¿correcto?
¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, entonces esta es la manera. Pueden hacer una presentación o en su archivo PDF y lo van explicando. Van a explicar cada paso o cada forma como resolvieron el ejercicio. Necesariamente deben salir en el video para poder ser evaluado al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Podemos cancelar la cámara. Entonces, ya sabemos cómo podemos hacer una presentación. Es como que es una defensa, es un examen oral. Le colocamos el ejercicio, lo resuelven y hacen su video. ¿Ok? ¿Cómo lo van a colocar en la plataforma? Como vienen haciendo con sus datos, suben el video a YouTube, copian la URL y la copian en el examen. ¿Ok? Allí yo le doy el acceso, me dan el acceso que sea público y yo lo reviso. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿Saben cómo hacerlo? ¿No hay ninguna duda? Eh, es un video corto, tampoco es 8 o 10 minutos, cuando mucho. Van a explicar, básicamente ahorita lo vamos a hacer una metodología de cómo lo van a hacer. Bueno, hasta los momentos vamos a evaluar lo que son las aplicaciones de las integrales, en las integrales definidas. En el examen del 10% se tenía una integral, unos límites de integración y obteníamos un valor. ¿Ok? Eh, para el examen del 20 vamos a ver cuál es la aplicación de esta integral definida para calcular áreas y volumen de figuras que no son o no están establecidas. Sabemos que si nos piden calcular el área de un cuadrado, nosotros buscamos cuál es el área de un cuadrado y simplemente la calculamos. Si nos piden hallar área de un triángulo, pues también eso está tabulado y la buscamos y la calculamos. Pero cuando son áreas no definidas, que no están tabuladas, utilizamos lo que son integrales. Entonces, aquí hay una teoría base que dice que cuando la función es positiva, es decir, cuando está por encima del eje de las X o el lado positivo, si la función es positiva en un intervalo AB, entonces la gráfica de la función está por encima del eje de la axis. El área de la función va a estar dada por la integral. La integral que hasta el momento nosotros ya sabemos cómo resolver. Está integrando, vemos el método que aplica, evaluamos y obtenemos. Esta aplicación es hallar el área de esa figura encerrada. Para hallar el área seguiremos los siguientes pasos. Calculamos los cortes con los puntos de corte en donde está encerrada el área. Sabemos que el área o el volumen es de un espacio cerrado y allí donde nosotros vamos a pintar esa área y allí donde la vamos a calcular. Definimos la integral y la calculamos, tal cual como venimos haciendo hasta los momentos. En el primer ejemplo, calcular el área del recinto limitado por la curva. Nos están dando esta gráfica y nos dicen que el eje de las X, aquí para graficar, sabemos cómo graficamos una curva o una recta. Lo primero que tenemos que hacer, los cortes con los ejes, hacemos X igual 0 y vemos que los valores que hacen 0 a esta gráfica es X igual 0 y X igual 4. ¿Por qué? Cuando sustituimos 4 o despejamos X aquí, que nos da el primer valor de 0, X es igual a 4. Estos son los dos puntos de corte con los ejes. Al graficarlo, aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Cómo obtenemos esta gráfica? Podemos darle una tabla de valores como lo que hemos venido haciendo, o tal vez nos podemos ayudar con un programa donde nos ayude a obtener la gráfica. Ojo, cuando digo un programa es porque
sabemos utilizarlo, sabemos identificar cuál es la gráfica y sabemos cuál es el área que debemos calcular, ¿ok? Podemos tabular y ver cuáles son los puntos de corte. Los puntos de corte es x igual 0 y x igual 4. Aquí está en la gráfica y cuando nos dicen que es con respecto al eje X, sabemos que es esta gráfica que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuál es la fórmula a utilizar. Tenemos que la integral, los cortes son a lo largo del eje X de 0 a 4 la función. Y la función es esta curva, que es 4x menos x al cuadrado. Integramos, separamos. Aquí tenemos dos integrales. Integramos de 0 a 4, 4x, diferencial de x, menos la integral de 0 a 4, x al cuadrado, diferencial de x. Separamos estas dos integrales por la propiedad de linealidad. ¿Ok? Al integrar esta x, sabemos que es una integral de potencia, sería x al cuadrado sobre 2, 4 entre 2 da 2, que es este valor que tenemos aquí, menos al integrar x al cuadrado, como una integral de potencia, sumamos 1 al exponente y evaluamos sobre 3. Este valor es este mismo que está aquí, evaluado entre 0 y 4. Entonces, ¿qué hacemos? Límite superior, límite inferior, donde está x, colocamos 4 al cuadrado multiplicado por 2 menos 4 a la 3 elevado a la 3 sobre 3 menos 0. ¿Ok? Entonces, esta cuenta la resolvemos algebraicamente y nos da 32 sobre 3 unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque las áreas se miden en unidades al cuadrado. Aquí no sabemos si esto es metro, cuál es la unidad que nos dan allí. Sabemos que el área se mide en unidades al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es una forma, cualquiera ustedes la pueden explicar el ejercicio, que lo esté grabando, haciéndolo en su hoja de cuaderno, pero el alumno debe salir necesariamente en la explicación del ejercicio. Lo pueden hacer de esta forma. Es válido cómo grafican, cómo obtienen los puntos de corte que representa esta curva, que es esta que tenemos aquí, y obtenemos el área bajo la curva, que es cuando esta función está por encima, que es positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Ok, al igual que el ejercicio anterior, tenemos otra curva, que en este caso es logaritmo de x. Graficamos ese logaritmo de x, vemos cuáles son los puntos de corte. Los puntos de corte eh, lo podemos obtener de varias formas, de manera gráfica o de los puntos donde nos lo indica también el problema. Por ejemplo, en este caso, graficarlo, el punto de corte nos da cuando x vale 1 y nos dice que cuando x igual a e. ¿Cuánto vale e? Esta recta que es paralela al eje y. Esta es la recta x igual a e. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos nuestro límite o nuestra área limitada por las curvas. ¿Ok?
Entonces, vemos cómo son los cortes y dónde es la función cuando se hace cero. Evaluamos cuál es la curva, y igual al logaritmo de x. Logaritmo de x igual a cero. Despejamos el logaritmo. Al despejarla, nos queda que aplicamos la exponencial a ambos lados. Al aplicar la exponencial a ambos lados, tenemos que es x igual a uno. Y aquí tenemos este primer punto donde lo tenemos. Y el otro, cuando eh, x igual a 0. Cuando x igual a uno, y igual a cero. Entonces aquí tenemos este punto de corte. ¿Ok? Entonces, ahí establecemos los límites de integración. Cuando aplicamos la integral de 0 a 1, tenemos que la integral es logaritmo de x. Aquí aplicamos una integración por partes. Podemos utilizar también unas integrales inmediatas. Al resolverla tenemos que de 0 a 1 son los límites de integración y nos da una unidad al cuadrado, que es el área que delimita esta curva. ¿Ok? Entonces, cuando nos toca calcular áreas utilizando integrales, tenemos que delimitar cuánto valen los límites de integración, de dónde a dónde parten los límites y cuánto vale eh, el área bajo esa curva. Y los límites de integración nos lo puede dar la gráfica o nos lo puede dar directamente los puntos donde esa gráfica se hace cero. ¿Ok? Entonces, a la hora de explicar el ejercicio mañana o cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, lo pueden hacer por este mecanismo, lo pueden hacer en su cuaderno, que lo resuelven y van explicando paso a paso cómo resolvieron el ejercicio. ¿Ok? Hay algunos casos cuando la función es negativa. ¿Qué sucede cuando la función es negativa? Cuando está por debajo o en el cuadrante donde las y son negativas, que es este caso. ¿Qué sucede cuando tenemos una integral en este tipo? La multiplicamos por un signo negativo. ¿Por qué la multiplicamos por signo negativo? Porque sabemos que las áreas no son negativas. No vamos a calcular un área, es decir, que el área del cuadrado es menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Son áreas positivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mismo caso, hallamos la gráfica, hallamos los puntos o los cortes con los ejes y obtenemos el área bajo la curva o el área encerrada en la curva. ¿Ok? Hay otros casos donde, eh, vamos a ver, donde está compuesta por dos funciones. Aquí tenemos, cuando tenemos dos funciones, ya no tenemos un eje de coordenadas, sino ya tenemos dos funciones. ¿Ok? Entonces, cuando está el área comprendida entre dos funciones, tenemos la resta de ellas y los límites de integración en los puntos de cortes donde las dos gráficas se intersectan. ¿Ok? Estos puntos de corte los podemos usar o los podemos obtener intersectando las dos gráficas o simplemente de manera gráfica las podemos calcular. ¿Ok? Entonces, sin limitarse a ello, nosotros tenemos que explicar paso a paso cómo se obtuvieron las gráficas que representan, por ejemplo, esta es una recta y esto es una parábola, como lo pueden ver aquí. Y a la
al momento de calcular el área bajo la curva, que tenemos, nos desplazamos, tenemos la recta, ¿cómo se llama la recta? 2x, que es la función g, menos, que es el de la fórmula, esta parábola que es x al cuadrado menos 5x más 6. Como es negativo, aquí es positivo, aquí cambia de signo y aquí cambia a negativo. Evaluado entre 1 y 6, que son los puntos de corte, que son estos dos puntos que tenemos aquí. Los valores donde cortan o se intersectan estas dos gráficas. ¿Ok? Entonces, la integral por lo general en este tipo de ejercicios son integrales de polinómicas o rectas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es eh, la idea de que ustedes expliquen o, eh, digan cómo resolvieron el ejercicio? Es evaluar el lenguaje de cuando se presenta la integral, que hablan quiénes son estos valores A y B, son valores límites de integración. Son funciones que dependen de X y funciones de Y. Perdón, funciones de X y función de X aquí. Este diferencial depende de la variable en la cual estas dos funciones están aquí. Graficar una curva, graficar una recta, área encerrada, eje de las X o eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Punto de corte. Evaluar el lenguaje matemático que ustedes deben manejar, lo que llamamos nosotros un lenguaje técnico. ¿Ok? No simplemente agarrar un lápiz, resolver el ejercicio y decir, bueno, aquí sumo, aquí multiplico. No. Voy a evaluar todo lo que se refiere a un lenguaje matemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Luis, ¿José, alguna pregunta? ¿Tan claro qué es lo que o cómo lo vamos a evaluar el ejercicio? ¿Mm? Entonces, para los que van a ver la clase, para los que van a ver la clase pregrabada, vamos a evaluar aplicaciones de la integral, el área bajo la curva. Puede ser el área de una curva positiva por encima del eje X, puede ser por el área eh, por debajo de la curva cuando es negativo o entre dos curvas. ¿Qué vamos a evaluar? Cuando ustedes presenten el problema, a continuación se presenta el problema donde se le solicita o se pide calcular el área de la curva y igual a 4 menos x cuadrado con el eje X. Primeramente lo que se va a calcular son los puntos de corte. Vamos a graficar. Se grafica de esta manera. Si se ayudó con un graficador, cómo lo hicieron, cuáles son los puntos de corte y cuál es el área pintada que vamos a calcular. Luego se procede aplicando, sea cual sea el caso, si es positiva, si es negativa o si está comprendida entre dos funciones. Entonces, luego que ya se tomó el caso, cuál de los tres es, se procede de manera a hallar los puntos de corte, establecer la integral a la cual se va a resolver, se resuelve cada término, en este caso, como son potencias,
se le suma uno al exponente y se coloca en el denominador y se evalúa. ¿Cómo evaluamos? Límite superior, sustituimos en toda la variable x el límite superior menos el límite inferior, todo el valor del límite inferior. Obtenemos el valor numérico y le adicionamos la unidad cuadrada. ¿Por qué? Porque es el área que estamos obteniendo. Entonces recuerden que vamos a evaluar es presentación, vamos a evaluar lenguaje técnico y por supuesto el procedimiento que ustedes van a utilizar para resolver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Cuénteme. ¿Tan claro cómo hacer el examen? ¿Aló? Ok, todo bien, todo está entendiendo. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos cómo vamos a evaluar, cómo vamos a resolver. Son ejercicios sencillos por el mecanismo de explicación. Pero recuerden esto, vamos a evaluar básicamente lo que va a tener mayor peso es el lenguaje matemático. Cómo se presenta el examen, o mejor dicho, el ejercicio, cómo lo definen, cómo explican el paso a paso de resolverlo. Y, por supuesto, eh, aquí tenemos la función, aquí tenemos la variable, aquí tenemos los límites de integración, aquí sustituimos, aquí evaluamos, aquí están los límites de integración, se suma o se resta esta función. ¿Ok? ¿Entendido? De igual forma, durante el día de mañana y la mañana del sábado, si tienen alguna duda, alguna, algún problema para presentar la actividad, por favor lo comunican y con mucho gusto lo eh, ayudaré a resolver esa inquietud. ¿Ok? Entonces recuerden, el examen va a estar comprendido por una parte de un ejercicio y ese ejercicio va a ser explicado a través de un video. Lo pueden utilizar de esta forma como lo hicimos aquí. El alumno para poder ser evaluado al 100% debe salir en el video. ¿Ok? Debe estar en el video. Por supuesto, pues deben tener una presencia acorde a un examen o una presentación. Cuando digo una presencia, pues mínimo tener una presentación cómoda y acorde, ¿ok? Bueno, muchachos, si no tienen alguna pregunta, no tienen alguna duda, recuerden esto. Va a evaluar el lenguaje de cómo resolver integrales o aplicaciones de integrales definidas en la matemática. Hasta los momentos habíamos resuelto el problema que está aquí. Ahora vamos a graficarlo para obtener y aplicar esa formulita que nos habían dado de cómo evaluar integrales definidas, que es, por ejemplo, si lo vas en tu cuaderno, por supuesto, alguien te debe de grabar en el momento que tú estás explicando, ¿ok? O colocar la cámara del teléfono donde ustedes por lo menos se vean que estén, que sean ustedes los que están haciendo explicando el ejercicio. Y recuerden siempre, yo le voy a dar mayor peso a su lenguaje técnico matemático. Es decir, le presento o se presenta la integral definida en los límites de integración, límite superior, límite inferior, las funciones, depende de la variable, el integrando, el diferencial, la gráfica, puntos de corte, ¿ok? Entonces, practiquen,
Si tienen algún inconveniente, algún problema, los puedo asesorar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros cómo presentar? ¿Cómo hacen llegar el link del video? Como van a entregar un ejercicio hecho, porque va a haber un ejercicio para elaborarlo, igualito como lo han hecho en las clases, en los exámenes anteriores, debajo del ejercicio o al principio del ejercicio, al lado del nombre, copian la URL o el link del video. ¿Ok? Sus nombres, le dan espacio, el link del video y colocan la foto del ejercicio resuelto. Recuerden que va a tener dos fases, el ejercicio resuelto y la explicación del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ajá, Eugenia, sí, profe, me dijo cómo. Ok, la ponderación no lo he colocado, pero posiblemente sea 8 puntos el ejercicio resuelto y 12 puntos la explicación. Pero todavía no he preparado el examen. Ahorita lo preparo, pero posiblemente sea eso, 8 y 12. Dale a la orden. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, eh, les preparé la actividad. Y bueno, pendiente cualquier otra duda, la podemos resolver el día de mañana o el sábado en la mañana. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, que tengan unas feliz noches. Bueno, mañana a primera hora tendrán la actividad en su espacio que corresponde. No, tienen hasta el sábado al mediodía, pero tienen que entregar completo la actividad. Bueno.